Universidad Politécnica de Honduras, transformando ideas en un gran potencial. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Estimados y estimadas estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro con la asignatura de español. Hoy estudiaremos un tema muy apasionante, el texto literario. Acabo de leerles un fragmento de una obra muy famosa de la literatura universal y latinoamericana. Me imagino que ya la identificaron. Se trata de 100 años de soledad del escritor colombiano Gabriel García Márquez. Permítanme leerles un poco más de esta interesante obra y presten mucha atención al lenguaje que utiliza el autor y traten de imaginar lo que describe la lectura. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Pues bien, lo que acaban de escuchar es un texto literario. ¿Cómo podemos darnos cuenta que este es un texto literario? Tratemos de encontrar la respuesta juntos. Para eso, vamos a leer nuevamente el texto y observen algunos detalles. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Reflexionemos un poco sobre lo siguiente. ¿Será muy frecuente escuchar en el lenguaje cotidiano las expresiones agua diáfanas, que se precipitaban? Muy probablemente no. En su lugar podríamos escuchar más frecuentemente las palabras aguas claras, aguas transparentes, aguas limpias, aguas cristalinas, y en lugar de que se precipitaban podríamos escuchar que corrían. ¿Qué podemos deducir de esto? Que el autor está utilizando un lenguaje que no es de uso cotidiano o de uso frecuente. Volviendo a la pregunta, ¿cómo podemos darnos cuenta que este es un texto literario? Obviamente por el tipo de lenguaje que utiliza. Entonces, podemos decir que una de las características del texto literario es el tipo de lenguaje que se utiliza, que no es exactamente igual al lenguaje que utilizamos cotidianamente. Volvamos al texto y tratemos de encontrar otra de las características del texto literario. Observen muy bien los detalles. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. ¿Qué está haciendo el autor con estas expresiones? Está comparando a las piedras del río con huevos prehistóricos. Entonces, ¿qué figura literaria está utilizando en ese caso? Está utilizando el símil o comparación, conocido también como metáfora. Muy bien, ya tenemos entonces otra de las características que se identifican en el texto literario, que es el uso de figuras literarias. Por lo tanto, el lenguaje es simbólico, es decir,
es un lenguaje artístico por medio del cual el autor le da una visión estética que se aparta de formas normales de expresión comunicativa. Esta forma de expresión artística o estética es reconocida por la teoría literaria moderna como sistema secundario de la lengua. Entonces, en el vasto mundo de la creación literaria existen diversas formas de presentar las formas discursivas verbo-simbólicas que pertenecen al sistema secundario de la lengua. Estas formas discursivas se les conocen como géneros literarios. Su definición y clasificación vienen desde el siglo IV de la época clásica griega, en que se presentaban 3 géneros literarios: la épica, la lírica y el drama. Cada uno de estos géneros tiene sus propios tipos de textos o subgéneros y sus características. Adentrémonos un poco en el género literario de la épica. En sus inicios, durante la Edad Media europea, desde el siglo VIII hasta el siglo XV, la épica fue un tipo de texto en verso llamada también poema épico, destinado a contar las hazañas de un héroe o de una colectividad. Sin embargo, en la mitad del siglo XIV y siglo XV, en su época de la decadencia, los poemas épicos cada vez son menos extensos y fantásticos, y comienza una tendencia hacia la novelización. Es el surgimiento de la novela épica. Adentrémonos un poco en el género literario de la épica. Analicemos algunas características de la novela. Para tal propósito, leamos juntos el siguiente texto de la novela 100 años de soledad. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Piensen y traten de responder lo siguiente: ¿dónde se desarrolla la historia? En un lugar llamado Macondo. ¿Creen ustedes que en la realidad existe Macondo? Macondo realmente no existe. Por lo tanto, es un lugar que solo existe en la imaginación del autor. Sin embargo, es probable que exista un lugar semejante a Macondo. Muy bien. Ahora traten de identificar el recurso o la técnica que utiliza el autor en este párrafo, cuando dice que Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas. Utiliza la técnica o recurso de la descripción, porque nos da una idea muy precisa de cómo es el lugar y dónde está ubicado. Para continuar analizando las características de la novela, leamos otro fragmento. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. En el párrafo anterior, ¿qué técnica o recurso utiliza el autor para darnos a conocer lo que ocurre? La narración. Muy bien. Ya con esto tenemos entonces por lo menos 2 características de la novela. La primera es que la novela es ante todo una narración de una historia y que tal historia es ficticia. El novelista crea sucesos nuevos, pero verosímiles, y nos narra con belleza literaria. La otra característica de la novela es que el autor usa como recurso o técnica la narración y la descripción. Otra de las características de la novela es que la historia es escrita o narrada en prosa, a diferencia de la epopeya, que también narra una historia pero utiliza el verso. Entonces ya tenemos 3 características de la novela. La primera es que narra una historia que no es real, es decir, es ficticia. La segunda es que el novelista utiliza las técnicas de la descripción y la narración para contarnos una historia. Muy bien, continuemos explorando otra de las características de la novela. Leamos otro fragmento de la obra. Un
Un gitano corpulento, de barba montaraz y mano de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. En el párrafo anterior, ¿a quién se refiere el novelista? A un gitano que se llamaba Melquíades. Entonces, ¿qué es Melquíades en la novela? Un personaje. Quiere decir entonces que otra de las características de la novela es que el novelista hace uso de personajes quienes son los que le dan vida a la historia. Encontremos por último otra de las características de la novela y volvamos a leer un fragmento de ella. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río. Este fragmento ya lo habíamos leído anteriormente, pero quiero que reflexionen sobre lo siguiente. ¿Dónde se desarrolla la novela? En una aldea que se llama Macondo, y aquí tenemos otra característica. Los hechos narrados ocurren en un lugar y en una determinada época, lo cual define el espacio y el tiempo de la novela, es decir, la ambientación. Hagamos de nuevo una recapitulación sobre el subgénero de la novela y sus características. La novela es una narración de hechos ficticios o imaginarios que tienen similitud con los hechos reales. El novelista utiliza como técnicas o recursos la narración y la descripción. En la novela hay personajes que le dan vida a la historia. Y por último, la novela tiene una ambientación, es decir, un lugar y un tiempo donde se desarrolla la historia. De esta manera hemos estudiado un poco de la novela como género literario. Les invito para que nos encontremos de nuevo y continuemos estudiando otro de los géneros literarios. Nos encontraremos entonces en nuestro siguiente programa de la serie Español 111. Hasta pronto.